Primera de Corintios 6:11, ¿lo buscaron? Póngase en pie una vez más. Primera de Corintios 6:11. Bajo el tema beneficios de gracia cumplidos. Y dice a la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Diga: Señor, habla mi vida. Siéntese. Este versículo comienza diciendo, sigan ahí, síganme, dice, comienza diciendo, y esto erais algunos. Si dice esto erais algunos, quiere decir que en el contexto, versículos 9 y 10, los versículos que anteceden el 11, describen una conducta pasada que muchos creyentes de la iglesia de Corinto tenían antes de convertirse. En otras palabras, si lo aplicamos a nosotros, esto erais algunos, esto éramos algunos. Y si vamos al versículo 9 y 10, da una serie de pecados que posiblemente algunos cometieron o practicaban antes de estar en Cristo. Vamos a mencionar algunos de ellos. Usted no haga ni mueca para que no se descubra. Antes de estar en Cristo, algunos fueron fornicarios. Algunos fueron idólatras, otros fueron adúlteros, otros fueron afeminados, otros fueron homosexuales, otros fueron ladrones, otros fueron ávaros, borrachos, maledicientes y estafadores. Esa es la lista que aparece en Corinto. Esa lista no es mía. Esa lista está en la Biblia. La Biblia dice que muchos fueron fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, homosexuales, ladrones, ávaros, borrachos. Personas que maldecían y estafadores. Esa era la conducta de muchos creyentes de la iglesia de Corinto antes de venir a Cristo. Y si lo traemos a nuestros tiempos, era la conducta de muchos de los que me ven y me escuchan o posiblemente están aquí sentados en el pasado. Pero el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario trajo tres beneficios que cubrieron, que acabaron, que sacaron de nuestra vida todo ese estilo de vida. Y es lo que llamamos beneficios preteristas. ¿Sabe lo que significa un beneficio preterista? En el mundo de la teología bíblica significa profecías cumplidas. Yo le titulé beneficios de gracia cumplidos. Porque lo que hizo Jesús por cada uno de nosotros fue profetizado y se ha cumplido. Si usted está aquí sentado es porque esos beneficios se cumplieron en usted. Diga amén.
Aleluya, se cumplieron en usted esos beneficios. ¿Cuáles son esos 3 beneficios? Justificados, lavados y santificados. 3 beneficios que llegaron a nuestra vida para que hoy en día seamos salvos y santos delante del Señor. Ahora bien, el enemigo, que el Señor lo reprenda, el diablo, usa diferentes medios para traerle a usted a la memoria cosas que ya él perdonó. Y posiblemente tenga un vecino, un compañero de trabajo, un familiar que le traiga a la memoria lo que usted era antes en el pasado para molestarlo. Mira, el que se cree santo o se cree santa, sin embargo, era un ladrón, era un borracho, era un maldiciente. Sí, erais. ¿Ve cómo dice el Corintios 6:11? Erais en el pasado. Posiblemente cualquiera haya sido su situación. Pero ahora en Cristo Jesús yo te recibí beneficios de gracia que se habían profetizado, que se han cumplido y se han cumplido en mi vida. Dicen amén, aleluya. Pero no se ha cumplido en la vida de todo el mundo, porque hay personas que siguen siendo como idólatras, adúlteros, fornicarios, afeminados, homosexuales, ladrones, ávaros, borrachos, maldicientes. Hay algunos que continúan con ese estilo de vida. ¿Qué significa? Que esos beneficios en la vida de esas personas no se han cumplido, porque su fe en Cristo no ha sido activada. No han recibido la palabra que los transforma. Nosotros la recibimos. Después que vinimos a Cristo, sí, continuamos en un crecimiento y seguimos en una batalla de la carne y el espíritu, pero ya no pecamos de esa manera, ni siquiera es nuestro deseo ni estilo de vida, porque ahora estamos en Cristo. Beneficios de gracia que se cumplieron en mí y se cumplieron en usted. ¿Están de acuerdo conmigo? Aleluya. Y fíjense el primero, dice el primero: ya habéis sido como justificados. You have been justified. Hemos sido justificados. ¿Justificados por qué? Justificados gracias a la muerte del Señor Jesucristo. Filipenses 2:8 dice: y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario fue lo que lo justificó usted y me justificó a mí. Cuando Cristo murió en la cruz y usted recibió ese mensaje, usted fue justificado. Aleluya. Dice la Biblia también en Romanos: justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Sí? O sea que gracias a Jesucristo hemos sido justificados. Número 2, hemos sido justificados por la fe en Jesucristo, que fue el verso que acabo de mencionar, Romanos 5:1. Justificados pues por la fe. ¿Por qué este orden es importante? Mire, este orden es importante por esta razón. Porque Cristo murió para que seamos justificados. Pero para que eso cobre efectividad en mí, yo tengo que tener fe en Cristo Jesús. ¿Me entiendes? Si yo no tengo fe en Cristo Jesús, su muerte no significa nada en mi vida. Ay. Hay que tener fe en Cristo Jesús, no en mí. No es lo que dice alguien por ahí, es en Cristo Jesús. Él murió, pero ahora yo tengo fe en Jesucristo. Número 3, si Él murió por mí y yo pongo mi fe en Él, ¿por qué razón yo pongo mi fe en Él? Porque reconozco que soy un pecador y necesito que alguien me salve. Y si yo pongo mi fe en Cristo y reconozco que soy un pecador, ¿qué es lo que procede? Me arrepiento de mis pecados. ¿Cuántos de ustedes se arrepintieron de sus pecados?
nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Porque dice Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Para que no vengan, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Dice, arrepentíos y convertíos. Mira lo que dice Hechos 3:19. Ese es el orden. Pongo mi fe en Cristo, me arrepiento de mis pecados. Hechos 3:19 dice, me arrepiento y me convierto. En el mundo, y perdónenme, no lo digo por maldad, pero tengo que decirlo. En la teología pentecostal tienen un enredo ahí. Porque el que viene a Cristo por primera vez le dicen, este viene a convertirse. Pero si esa persona después de convertida por alguna razón se aleja, cuando regresa dicen que viene a arrepentirse. Este se convirtió porque es la primera vez. Este se arrepintió porque después que se convirtió se había alejado y regresó. No funciona de esa manera. No. Eso no es bíblico. No, dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. No hay tal cosa como que yo me convierto, se me borran los pecados, por alguna razón me vuelvo otra vez al mundial, allá junto otro montón de pecados, vuelvo para acá, pero esta vez en posición de arrepentimiento y Él me los vuelve a borrar. No. Esa teología está mala. No funciona así. Yo puse mi fe en Cristo, me arrepentí, me convertí cuando esa fe la pongo en Cristo y mis pecados son como borrados. Ándale. Pero ¿por qué son borrados mis pecados cuando me arrepiento y me convierto? Porque ahí van a número 4. Porque para ello yo tengo que aceptar. Yo acepto. ¿Usted aceptó? Óigalo bien, esto es serio. Yo acepto a Jesús como Salvador de mi vida. ¿Alguna vez usted dijo, Jesús, yo te acepto como mi Salvador? Jesus, I receive you as my Savior. I believe in you. Yo lo acepto. Si yo no lo acepto, no se cumple lo que dice Romanos 10:9. Romanos 10:9, ¿qué dice? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Él te levantó de los muertos, serás salvo. ¿Pueden creer que esta mañana yo tuve, está allí por allí escrito, una discusión teológica de eso en la clase bíblica? Estaba enseñando lo que significa nacer de nuevo y sus implicaciones. Y tuve una pequeña discusión buena sobre eso porque alguien no entendía. Y yo tuve que entrarle al asunto y eso trajo más preguntas. Gloria a Dios porque trajeron preguntas. Esa buena discusión. Porque estamos acostumbrados. ¿Cuántos quieren recibir a Cristo? De manera emocional. Y la gente, sí, yo. Aleluya. Y cogen, oraron por Él y ya. No. Confiesa con tu boca. Confiesa públicamente, pero créelo con tu corazón. Porque tú puedes delante de mí yo puedo orar por ti. Y tú puedes recibir la oración. Y todos los hermanos son testigos de que fulano vino al frente, oraron por él y recibió a Cristo. Pero lo creyó en su corazón. Realmente creyó en su corazón. Dice, si confiesas con tu boca, Romanos 10:9, this Bible.
Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que te levantó de los muertos, serás salvo. Pero noten algo más. Si confiesas con tu boca que Jesús es ¿qué? El Señor. ¿Qué significa que Jesús es el Señor? Que Jesús pasa a ser mi dueño. Hay algo que a algunos de ustedes no les gusta, de los que son casados y de las que fueron casadas. Les guste o no, me dirijo a las damas. Les guste o no, el hombre de la casa es lo que llamamos el señor de la casa. ¿Sí o no? Él es el señor de la casa. Porque se entiende por el hombre de la familia, la cabeza del hogar, el señor del hogar. El mero mero, el que manda, el que sostiene. Hay casos donde tienen el título pero no lo viven, ni sostienen, ni hacen nada. Pero en el orden correcto, normal de la vida, el hombre es el señor de la casa. Pues usted tiene que pensarlo bien. Bueno, ya hay algunos que se les fue el tren o ya hace rato están montados en el tren. Cuando usted, por eso es que las cosas están tan malas en la familia hoy en el día, en el mundo, porque no hay orden. Cuando mi hermana, que siempre ve los cultos, cuando mi hermana se casó con quien fue su esposo hasta los otros días que el Señor se lo llevó a su presencia, yo recuerdo que él se llamaba José. José no pasaba de la sala. Así se llamaba. Y José Luis, para ir al baño tenía que pedir permiso. ¿Puedo pasar al departamento de desperdicios tóxicos? Y le daban permiso. Pero no iba por su, él no se levantaba, iba con Juan por su casa, para allá y para acá. Había orden. Porque el señor de la casa, entiéndase mi papá, en mi casa había orden. Y así aprendieron todos. Y así todos vivieron lo propio. Pero hoy en día esas cosas han cambiado. Y por eso hay tanto revuelo y tanto revolú. Y por eso hay tantas familias no saludables. El mismo principio aplica en nuestra relación con el Señor. Dice, si confiesa que tu boca que Jesús es el Señor, tu dueño. Porque hay quienes dicen, yo le sirvo al Señor, pero no hacen su voluntad. Yo le sirvo al Señor, pero no le hacen caso. Yo le sirvo al Señor, pero no se someten. Jesús pasó a ser tu dueño. Alabado. Él es Jesús, el Señor. Señor es el dueño. Ay. Pero hay una segunda parte. Dice, habéis sido justificados. Después dice, habéis sido ¿qué? Lavados. ¿Quién te lavó? Te voy a decir, te voy a mencionar ahora mismo quién no te lavó, para que lo entiendas. Por ejemplo, número 1, usted no fue lavado por la religión. O sea, a ti no te lavó la Alianza Cristiana y Misionera. A ti no te lavó la Iglesia Bautista. A ti no te lavó la Iglesia Presbiteriana, ni la Iglesia Pentecostal, ni la Iglesia Católica. A ti no te lavó una religión.
En Romanos, no me acuerdo el capítulo ni el versículo porque no lo copié. Déjame ver si lo copié. No lo copié. Pero Romanos dice, es Romano, búsquenlo. En ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación. Solo en Cristo. Así que la religión no te lavó. Ahora bien, escuchen bien. La religión no es el problema. Porque religión es un sistema cultural de creencias. Por ejemplo, te pueden preguntar a ti, ¿qué religión tú practicas? Ah, yo soy evangélico. ¿Qué religión tú practicas? Ah, yo soy tal cosa. La religión tiene que ver con la creencia y la práctica de lo que tú crees. Yo practico y vivo la religión evangélica. Pero Santiago capítulo 1, versículos 26 y 27 dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Porque la religión pura y sin mácula delante del Padre, del Dios Padre, es esta. Ahí les va. Visitar a los huérfanos, visitar a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. El que practica la religión evangélica, pues usted, el que la practica, visita a los huérfanos o al que tiene necesidad, a las viudas en sus tribulaciones y se guarda para el Señor del mundo. Porque el problema no es la religión. Lo que hay que tener claro es que la religión no te lava. Pero cuando usted está en Cristo, usted pone en práctica, en agradecimiento, la religión, que es lo que dice Santiago. Número 2. A ti no te lavó la predicación tampoco. Ahora mismo yo estoy dando el sermón. El sermón que yo estoy dando no es lo que te lava. El sermón que yo te estoy dando despierta tu fe. Activa tu fe. Si escucha la voz del Señor. Pero no te lava. Porque dice la Biblia que en los postreros tiempos muchos tendrán ¿qué? Comezón de oír. ¿Qué significa comezón de oír? Que van a querer escuchar palabra de Dios, pero no hay palabra en ningún lado. Ay, Moses, when I was growing up, I remember those days in my neighborhood, when you listen from distance, people singing on the streets with guitars and tambourines and all that. It was nice. Y yo veo a veces, así de repente en las redes sociales, veo videos que ponen de los tiempos de hace rato. Y usted escuchaba himnos. Ayer le estaba escuchando un coro en un culto en un hogar. Y cantaban los hermanos, en el hogar tú necesitas. Se oía tan bonito con la panderetita y la guitarrita. Y después escuchaba alabanzas que te dan fe y esperanza en Cristo. Va a llegar el día cuando Cristo venga por su iglesia, que esos coros, que esas alabanzas, que las reuniones no se van a dar y la gente las van a buscar y no las van a encontrar, van a tener comezón de oír. Pero 1 Corintios 1:21 dice, Dios salva a los creyentes a través de la locura de la predicación. ¿Qué significa la locura de la predicación? Les voy a contar rapidito. La locura de la predicación significa que hay personas que como no lo entienden, le
llaman locura. El que no entiende la Biblia o la palabra de Dios o lo que nosotros hacemos, le llaman como locura. Entonces acá dicen, ¿y qué hacen esos locos ahí adorando al Señor? Le llaman locura porque no le entienden. Y en la iglesia de Corinto, en el pasado, había muchos que llamaban a la iglesia de Corinto que estaban, ¿qué? Locos. ¿Recuerdan cuando están esperando la llegada del Espíritu Santo en el aposento alto? Y cuando llegó el Espíritu Santo comenzaron a hablar en lenguas y la gente decía, ¿no son estos galileos? Y lo escuchamos escuchar en nuestra propia lengua la palabra de Dios. ¿Están qué? Borrachos, llenos de mosto. Porque el que no entiende le llama a la predicación como locura. Pero esa locura es la que salva. No la predicación per se, sino que cuando tú la escuchas y toca tu corazón, ahí empieza el proceso que yo mencioné. De aceptar, de arrepentirte, de convertirte. Número 3. Tampoco te salva la asistencia al templo. Hebreos 10:25. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. No estamos diciendo que abrir al templo no es importante, no es al revés. Venir al templo es una disciplina espiritual que es necesaria, pero no te salva. Usted puede venir a la iglesia todos los domingos y cada vez que haya reuniones, igual la gente se pueden perder, porque es Cristo el que salva. Pero yo vengo a la iglesia por cuanto soy salvo. Una cosa que me está curiosa de la iglesia grande es que mucha gente dice, porque es la verdad, yo soy católico, pero no van a misa. ¿Cuánto las han escuchado? ¿Usted tiene familia así? Yo soy católico, pero no van a misa. Hay otros que dicen, yo soy cristiano, pero no van a los cultos. El ser de algo no te salva. Yo voy por cuanto soy salvo, es al revés. Por cuanto yo soy salvo, es que yo vengo a la iglesia a cumplir una de las disciplinas espirituales, que es orar, ayunar, en la Biblia, congregarme. Yo voy por cuanto soy salvo, es al revés. Número 3. Ahí está ciatura. No por dejar de hacer muchas cosas que hacíamos antes, me salva. Yo sé que yo voy a ir al cielo cuando Cristo venga por su iglesia, porque ya yo no bebo, ya yo no fumo, ya yo no maldigo, ya yo no le tiro ni una piedra a un guardia. No por dejar de hacer cosas que hacías antes, eres salvo, porque dice Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Yo soy salvo porque Él me amó y me salvó. Y empiezo a dejar de hacer cosas que a Él no le agradan por cuanto me salvó. No al revés. La gente, por eso es que mucha gente no viene a la iglesia, porque dicen, yo voy a la iglesia cuando se me quite el deseo de fumar, voy a la iglesia cuando deje de beber, voy a la iglesia cuando deje de esto. Pues nunca vendrán. Si usted quiere cambiarse para entonces venir, nunca va a venir. Porque es al revés, es venir lo que puede provocar un cambio en ti. 5. Lo que sí te salva y lo que sí te limpia es la sangre de Cristo. Porque la sangre de Cristo es inagotable. La sangre de Cristo es una expiación continua. La sangre de Cristo está accesible
en todo momento. Por último, habéis sido santificados. ¿En qué somos santificados? Número 1, en Romanos 12:2. Debo ser santificado ¿dónde? En mi mente. Mi mente tiene que ser santificada. Por eso dice Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mi mente tiene que ser santificada. 2, apúntese. Mis sentimientos tienen que ser santificados. Salmo 147:3. Tus sentimientos tienen que ser santificados. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Hay personas que sus sentimientos no han sido santificados. Siguen arrancando odios y rencores. Hay personas que no han tenido el sentimiento santificado porque no saben amar. Confunden lo que es amar con obsesión. Hay personas que se obsesionan por alguien o por algo, y eso no es amor. Hay personas que son necias porque no han sido sus sentimientos santificados. Le parten el buche y es que me hago. Ándale. No, si tus sentimientos son santificados, tú no te dejas abusar, tú no te obsesionas, tú sueltas el rencor, tú sueltas el odio, tú no arrastras el pasado. Tus sentimientos tienen que ser santificados. ¿Qué también tiene que ser santificado? Tu cuerpo. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Tu cuerpo tiene que ser santificado. Mira lo que dice Efesios 4:29. Tiene que ser santificado tu hablar. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Efesios 4:29. Tu hablar tiene que ser santificado. Yo sé que cuando nos da un corajito, se nos puede zafar algo, o se le fue a alguien zafar al camino. Cuando usted está caminando de noche en lo oscuro y se le da un pie, se da un golpe con el buró de la esquina, o se da un martillazo sin querer, y hay algunos que ninguna palabra corrompida debe salir de tus labios. Tiene que cambiar tu hablar. Pero si no ha cambiado, es porque tu hablar no ha sido santificado. Tu hablar tiene que ser santificado. Número 5. Tus hábitos tienen que ser santificados. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16. Sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque Cristo está. Sed santos, porque yo soy santo.
en la conducta. Mi conducta tiene que ser santificada. Hebreos 12:14. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mi conducta tiene que ser santificada. Esta duele. La 7. 1 Timoteo 2:9. Mi vestir tiene que ser santificado. Ay, ay, ay. Asimismo, 1 Timoteo 2:9. Asimismo que las mujeres se atavíen con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Pobrecitas las mujeres, son las más atacadas cuando se trata de la santificación del vestir. ¿A quién más atacan? A la mujer. Porque por alguna razón, en ese sentido, la mujer es más débil. Pero yo le quiero decir algo a los varones que me están oyendo, los que me ven y los que estén aquí. No permitan que le falten el respeto a su esposa, a su mujer, a su prometida o a su novia. No lo permita. Hay muchos predicadores que se paran en este púlpito y dicen a las hermanas de sus iglesias en sus narices, les dicen prostitutas y todo lo demás. Yo les he escuchado, a mí no me lo han contado, yo lo he oído. Y es una falta de respeto. Y usted no debe permitírselo. Y usted ve los varones ahí sentados, el pastor diciendo cuántas sandeces y la gente riéndose. Si fuera un chiste, que te digan una cosa así. Pero sí tengo que decir que el vestir de la mujer debe ser con decoro. Pero tengo que decirle algo a los varones también, porque siempre hablan de las mujeres y los hombres. Pues mire, Efesios 4:24, y vestido del nuevo hombre, creado según la justicia y la santidad de la verdad. Los hombres también se tienen que vestir con decoro. No es un sermón para enseñarte cómo vestirte. Usted es adulto y usted sabe si parece un títere o no. Usted se mira en el espejo antes de salir de su casa. Cuidado con eso. Cuando usted sale de su casa para ir al trabajo, para ir aquí, para ir allá, usted se mire en el espejo y usted dice, ¿estoy vistiendo con decoro o parezco un títere? Mi papá decía algo gracioso cuando era pastor. Mi papá era un pastor muy estricto y él decía en la iglesia, cuando predicaba estos temas que son delicados, porque a la gente no le gusta tocar estos temas, hay que saber tocarlos. Mi papá decía, hay mujeres que se arreglan tan exageradamente para ir al trabajo. Lo extraño es que no se arreglan así a la hora de dormir. Porque dicen, no, yo me he visto así y me arreglo así para mi marido. Pero tú no trabajas con tu marido. Si tu arreglo es para tu marido, pues hazlo cuando él esté. Y viceversa. Tengamos cuidado. Tengamos decoro en nuestra manera de proyectarnos. Y nosotros somos adultos para entenderlo. Yo no estoy juzgando, yo no estoy señalando, yo no estoy diciendo algo inapropiado. Estoy diciendo lo que dice la Biblia. Todo me es lícito, pero no todo me conviene.
Concluyo. Aunque el diablo te diga lo contrario, si usted y yo hemos sido justificados, lavados y santificados por Cristo, soy una persona y es usted una persona diferente. Lo que éramos antes, ya no lo somos, ya no lo es. La biografía de mi vida pasada, con esos capítulos que estaban llenos de tristeza y de dolor, han sido sustituidos por una biografía espiritual. Usted es un hombre y una mujer nueva en Cristo Jesús, Señor nuestro. Decimos amén. Póngase en pie. Aleluya.